Hola, te he encerrado en esta cueva, donde un monstruo vendrá por ti. Tienes poco de tiempo para resolver el siguiente misterio. Si no lo haces, él vendrá por ti. A Sigmund lo asesinaron en el salón de su casa, de una cuchillada en el cuello. Lo encontraron sentado en su sillón. Estaba al lado de la chimenea, enfrente de un par de cristaleras altas, que daban acceso a un agradable patio. O al menos así era, hasta que quedaron atascadas por las manos de pintura. El jardín estaba algo descuidado, con las hojas de octubre esparcidas por el suelo. En el salón no había indicios de forcejeo. No se habían llevado nada, al menos que supiera la familia. El arma del crimen, una herramienta común para trabajar el cuero y realizar labores de artesanía, se había dejado clavada en la herida y no ofrecía ninguna pista útil. El inspector Parnacki miró pensativo al jardín. Hutchins llevaba enfermo una década más, una situación que lo había convertido en un gruñón. Su mujer, Delfa, se había suicidado hacía 4 años, y a juzgar por las notas del caso, la ira de su marido había influido mucho en su situación desesperada. Al oír los pasos, Parnacki se dio la vuelta. El agente de policía Sullivan entró en la habitación. La familia ya puede atenderle, inspector, dijo. Gracias, John. Parnacki siguió a Sullivan hasta la pequeña sala de visitas que se había reservado para los interrogatorios preliminares. Se llevó consigo su bloc de notas y preguntó: ¿podría ser entrar primero a la enfermera? Lara Ball rondaba la treintena. Parecía agradable, formalmente hablando, e iba vestida con pulcritud, con una combinación de prendas de algodón azules y blancas. Llevaba 7 años trabajando aquí, a jornada completa, explicó. Los episodios del señor Hutchins ya eran muy frecuentes. Estaba con él a mitad del tiempo, y me alojaba con Sigmund en un estudio en las antiguas viviendas de los criados. El señor no tenía mucho trato con su familia, así que cuando la pobre señora Hutchins murió, probablemente fuera yo quien hablara más con él. Sí que era un hombre difícil, pero en realidad estaba triste y tenía unos dolores muy fuertes. Yo había ido a la farmacia cuando sucedió todo. Al regresar, la policía estaba aquí. Tengo entendido que Scott encontró a su padre y la llamó. Ojalá tuviera más información para ayudarle. Jeff Hutchins era el hijo mayor de la víctima. Bien vestido, con un ligero aire de depredador, parecía más molesto que entristecido por la pérdida de su padre. Tomé el relevo de mi padre hace casi 11 años, cuando enfermó por primera vez. Me gusta pensar que la empresa ha prosperado en este tiempo. No teníamos mucha relación, la verdad. Siempre fue muy gruñón, y para mí fue todo un alivio llegar a la edad adulta. Aún así, cumplía con mi deber y le visitaba todos los fines de semana sin falta. Más de lo que Scott o Barbie pueden decir. Vine ayer por la mañana y estuve un par de horas con él. Se lo merecía por lo bien que se portó con nosotros. Cuando me fui, la señorita Ball había salido. Me fui directamente al club a tomarme un escocés con soda y de ahí a casa. La hija de Hutchins, Barbara Rogers, era la mediana, aunque parecía estar en buena forma y mostraba una piel bronceada. Su rostro delataba una vida difícil.
Mi marido Delroy y yo pasamos todo el día de excursión con nuestros hijos, dijo con aire insolente. Subimos por el bosque Penton hasta la cima del monte del Ahorcado y comimos ahí. Estuvo muy bien. Supongo que me entristece que los niños hayan perdido a su abuelo, pero espero que ahora mamá pueda descansar tranquila. ¿Que si estoy afligida? Perdóname, señor, pero no. Claro que no estoy afligida. Fue un padre horrible, sobre todo para una niña tímida como yo. No voy a echarle de menos. Scott Hutchins, el hijo menor, tenía 37 años. Pulcro y aseado, parecía hundido. Sí, yo lo encontré, dijo. Llegué a las 2 de la tarde. Intento venir todos los domingos que puedo. Jeff ya se había ido y la señorita Ball había salido. Así que entré. Pensé que estaba durmiendo. Mi padre era un viejo gruñón, pero fue horrible verlo de aquella manera. Debí imaginar que había sucedido algo malo cuando paré en el camino y vi las vidrieras del salón abiertas. Papá odiaba las corrientes de aire. Las cerré sin pensar. Luego pedí ayuda y esperé a que sus agentes llegaran. No puedo decir que esté triste, pero para bien o para mal, fue una pieza fundamental en nuestras vidas. Y será extraño no tenerlo de referente. Cuando terminó con los interrogatorios, Carnacki cerró el bloc de notas y asintió con la cabeza al agente Sullivan. Nos llevamos al asesino a la comisaría, ¿verdad? ¿De quién sospecha Carnacki y por qué? Apúrate, queda poco tiempo. Ya viene, ya viene.